Mientras cuidaba a mi madre, descubrí la escapada de mi esposo con su amante. Pero no estaban solos. Imagina entregar toda tu vida por amor, cuidar de tu madre enferma con el corazón en mil pedazos y confiar ciegamente en esa persona que juró protegerte. Ahora imagina que, justo en el momento más frágil de tu vida, algo sucede. Un detalle, una imagen, una presencia que no debería estar ahí. Y, de repente, todo cambia. Las certezas se desmoronan, y lo que parecía amor se convierte en algo que jamás pensaste enfrentar. Al final de esta historia, vas a entender por qué algunas verdades solo pueden revelarse cuando decidimos dejar de callar. Mira hasta el último segundo. Suscríbete al canal para no perderte ningún episodio y cuéntanos en los comentarios. ¿Desde qué ciudad estás viendo esta historia? Nunca se está listo para ver a quien amas apagarse frente a tus ojos. Valeria lo aprendió a la fuerza, sentada cada día junto a la cama de su madre, Elena, cuyos recuerdos se escurrían como agua entre los dedos. Alzheimer, dijeron los médicos. Una palabra elegante para un huracán silencioso que arrasaba memorias, costumbres y hasta los gestos más simples. La mujer que un día fue el alma de todas las reuniones familiares, ahora olvidaba si había comido o si Valeria era su hija o su enfermera. Y mientras ella entregaba cada gota de su energía para acompañar esa despedida lenta, Julián, su marido, se desvanecía como el humo de un cigarro mal apagado. Primero fueron las excusas, reuniones, tráfico, viajes. Luego, los silencios, fríos como el mármol. Y ahora, ni siquiera fingía. Valeria no era ingenua, tampoco una mujer controladora, pero había aprendido a leer los silencios con más precisión que cualquier palabra. El amor también se siente cuando empieza a faltar, y lo que antes era una rutina de pareja ahora era una coreografía forzada. Julián se iba antes del desayuno y regresaba después de la cena, con el celular pegado a la mano como si fuera parte de su piel. Mucho trabajo en la oficina, cielo, decía con esa sonrisa de comercial que ya no le pertenecía. Ella, agotada por los cuidados de su madre, apenas tenía fuerza para reclamar. Pero dentro, muy dentro, algo se removía. Una intuición femenina, casi animal, que la empujaba hacia una verdad que no quería ver. Todo cambió un miércoles por la mañana. Estaba sentada en la sala de espera de la clínica, con los análisis de Elena aún sin revisar, cuando su teléfono vibró. Era un número desconocido. Dudó en abrir el mensaje, pero lo hizo. 5 fotos. Sin texto. Solo imágenes. Julián, con una mujer rubia, en un resort de lujo frente al mar. Los dos riendo, abrazados, bebiendo champán. En la última foto, un joven estaba de espaldas, caminando hacia ellos. Valeria sintió una punzada en el estómago. Había algo familiar en esa silueta, en esa forma de caminar, en esa altura. Ampliando la imagen, el mundo le cayó encima. El chico tenía un perfil casi idéntico al de Julián. Era como ver una versión adolescente de su marido. Valeria guardó el teléfono con manos temblorosas. No lloró, no gritó, solo sintió como el suelo bajo sus pies se volvía inestable. La imagen del joven seguía retumbando en su cabeza como una campana maldita. ¿Quién era ese muchacho? ¿Qué hacía con Julián y esa mujer? ¿Y por qué nadie le había dicho nada? En lugar de reaccionar con rabia, eligió el silencio. Se aferró a él como un escudo. Sabía que enfrentarlo sin pruebas sería en vano. Y más aún, necesitaba entender qué clase de traición se escondía detrás de esas imágenes. Porque si algo había aprendido en esa vida superadora, era que la verdad siempre llega, y cuando llega, arrasa. Los días siguientes fueron una mezcla entre ternura y estrategia. Cuidaba de su madre con una dulzura que rompía el alma, mientras por dentro armaba un rompecabezas con piezas que no encajaban. Julián no sospechaba nada. Seguía actuando como si su mundo fuera intocable, como si Valeria estuviera demasiado ocupada cambiando pañales para notar que él ya no vivía allí. Pero ella lo observaba todo. Las llamadas a escondidas, las risas fingidas, los perfumes ajenos en sus camisas. Y en su mirada, esa mirada que una vez la hizo temblar, ya no quedaba nada, solo vacío. Una noche, mientras lavaba los platos, Valeria encontró un recibo arrugado en el bolsillo de su pantalón. Era de una tienda de regalos en Vallarta. Una cadena cara. En el reverso, una anotación con lápiz, para J&M. Su corazón dio un salto. ¿J de Julián? ¿MD? No, no podía adelantarse. Respiró hondo.
Esa traición no iba a romperla. Iba a hacerla más fuerte, más aguda, más peligrosa. El juego apenas comenzaba, y ella estaba decidida a ganar. Al día siguiente, mientras acompañaba a Elena al neurólogo, su mente seguía trabajando. Decidió revisar el correo electrónico de Julián. Conocía su contraseña, claro. Él jamás se preocupó en cambiarla. En su bandeja de entrada, un nombre se repetía: Jimena Dávila. El corazón de Valeria latió con fuerza. Ese nombre no era nuevo. Algo en su memoria lo rechazaba, como si fuera una mancha vieja en una camisa blanca. Abrió uno de los correos. Era una reserva de hotel en Los Cabos, fechada hacía 2 semanas, a nombre de Julián, para 3 personas. 3. El estómago se le encogió como si hubiera tragado piedras. Marcó el número del hotel, respirando con lentitud. Fingió la voz de una asistente. Podría confirmar si el señor Julián Herrera hizo check-in el viernes pasado. La recepcionista no dudó. Claro, señora. Llegó acompañado y pidió una habitación triple. Una habitación triple. El eco de esa frase retumbó en su cabeza como un tambor de guerra. ¿Quién era el tercero? ¿El joven de la foto? ¿Su hijo? ¿Un protegido? ¿Un alumno? Demasiadas preguntas para tan pocas respuestas. Colgó el teléfono y se sentó a los pies de la cama de su madre. Elena dormía tranquila, con una expresión de paz que a Valeria le resultaba ajena. Todo su mundo estaba en ruinas. Y aún así, no podía derrumbarse. No ahora, no cuando empezaba a vislumbrar el tamaño de la tormenta. El pasado de Julián, ese que él había enterrado con tanto empeño, estaba tocando la puerta. Y ella, por primera vez en mucho tiempo, estaba lista para abrirla. ¿Quién eres realmente, Julián?, murmuró, acariciando el cabello canoso de su madre. Porque la traición no siempre se presenta con gritos ni con escenas de novela. A veces, se instala en la rutina, en lo no dicho, en lo que se oculta detrás de una sonrisa. Y cuando se descubre, ya no hay vuelta atrás. Valeria no sabía aún qué haría con lo que estaba por venir. Pero algo sí tenía claro. Esta historia iba a volverse emocionante, superadora. Y cuando el telón cayera, no sería ella la que quedara humillada. Desde el día en que Valeria descubrió aquella reserva de hotel, algo cambió dentro de ella. No fue una explosión, sino una transformación silenciosa, como si una nueva versión de sí misma emergiera desde las profundidades del dolor. Se convirtió en una espectadora paciente, una actriz sutil en la obra de su propia vida. No iba a confrontar, no aún. Sabía que la traición no se combate con gritos, sino con estrategia. Así que sonrió cuando Julián le dijo que tendría una cena de negocios. Le deseó suerte. Le sirvió el café como siempre. Pero detrás de sus ojos, una tormenta se gestaba con cada mentira que él pronunciaba sin pestañear. Empezó a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. El perfume dulce y juvenil que impregnaba su camisa cuando regresaba. Los recibos que dejaba olvidados en los bolsillos. Los silencios cuando sonaba su teléfono y se alejaba para contestar. Cada gesto, cada omisión, era una pieza más de ese rompecabezas doloroso. Pero lo que más le dolía a Valeria no era el engaño, era el desprecio implícito. Julián ya no intentaba ni disimular. Actuaba como si ella estuviera demasiado ocupada con Elena para notar que su matrimonio se desmoronaba. Y, en parte, tenía razón, porque Valeria se desvivía por cuidar a su madre, pero ahora también se dedicaba a investigar. Su rutina se volvió doble. De día, era la hija dedicada, cambiando pañales y administrando medicamentos. De noche, una espía silenciosa que revisaba correos, llamadas, movimientos bancarios. Había algo liberador en ese control. Tal vez porque por fin sentía que tenía un plan, un propósito más allá del dolor. Una noche, revisando el correo electrónico de Julián, encontró lo que buscaba. Un mensaje reenviado desde una cuenta con nombre codificado, J. Viajes. El contenido era claro. Una reserva confirmada para 3 personas en un hotel boutique frente al mar. Fechada hacía solo 5 días. Valeria respiró hondo. Era real. Ya no había dudas. La reserva decía: habitación triple con vista al océano, desayuno incluido. Llegada, viernes. Salida, lunes. Nombre del titular, Julián Herrera. Lo leyó 3 veces, como si al repetirlo pudiera cambiar el significado. Pero ahí estaba. No solo había una amante. Había alguien más. Alguien lo suficientemente cercano como para compartir habitación con ellos. Un amigo, un socio, un hijo.
La mente de Valeria volaba entre posibilidades. Pero, en el fondo, ya lo presentía. Aquella figura en la foto. Esa silueta que la perseguía incluso en sueños. Había un lazo entre Julián y ese joven. Algo más fuerte que la casualidad. A la mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno para su madre, Julián apareció en la cocina. Llevaba una camisa nueva, blanca, con el cuello recién planchado. Sonreía como si nada. Hoy tengo que salir antes. Tengo una reunión con inversionistas, dijo, mientras se servía café. Valeria lo miró fijamente durante unos segundos. Quiso preguntarle si recordaba que ese día era el cumpleaños de su suegra, pero no lo hizo. Guardó silencio, y en ese silencio cargado de intención, lo dejó ir. Él la besó en la frente, como un autómata, sin emoción, sin alma, y se fue. Cuando Julián salió por la puerta, Valeria tomó su celular y marcó el número del hotel. Buenos días, llamo de parte del señor Julián Herrera. Solo quiero confirmar que todo está en orden con la reserva del fin de semana pasado. La recepcionista fue amable. Sí, claro. El señor Herrera llegó el viernes en la tarde con sus acompañantes. Estuvieron en la suite triple. Todo perfecto. Valeria colgó sin despedirse. Sintió un nudo en la garganta. Confirmado. La traición tenía forma, fecha y testigos. Pero aún faltaba lo más importante. ¿Quién era ese tercer acompañante? Esa noche, revisó sus álbumes de fotos. Buscaba algo. Una pista. Comparaba rasgos, gestos, sonrisas. El joven de la foto no podía ser coincidencia. Julián había mencionado, años atrás, que antes de conocerla, había tenido una relación intensa con una mujer que lo marcó profundamente. Jimena, había dicho una vez, en un susurro que parecía dolerle. Fue una historia que no terminó bien. Nunca más volvió a hablar de ella. Valeria, en ese entonces, no insistió. Todos tienen un pasado, pero ahora ese pasado volvía, y no venía solo. Traía consecuencias. El nombre de Jimena le golpeó el pecho como un puñetazo. ¿Y si era ella? ¿Y si la mujer de la foto era esa Jimena? La posibilidad le heló la sangre. Se levantó de golpe, fue al cuarto de su madre y le dio un beso en la frente. Estoy bien, mamá. Todo va a estar bien, murmuró, como si quisiera convencerse a sí misma. Luego, regresó a la computadora. Abrió redes sociales. Buscó nombres, rostros, conexiones. Y allí estaba. Jimena Dávila, la mujer de la foto. Su perfil público mostraba imágenes recientes. Sonriente, con un joven a su lado. El mismo joven de la foto. El mismo que tanto se parecía a Julián. El corazón de Valeria palpitaba con fuerza. Lo supo de inmediato. No era un amigo. No era un primo. Era un hijo. El hijo de Julián. Oculto. Secreto. Negado durante años. Y ahora, exhibido en un resort como si nada. La traición se volvía más profunda. Más cruel. Más sucia. Porque no se trataba solo de infidelidad. Se trataba de una vida paralela. De una mentira que se había cultivado en silencio durante casi 2 décadas. ¿Y ella? ¿Dónde quedaba ella en todo eso? ¿Acaso su matrimonio había sido solo una fachada? El dolor no la hizo llorar. No aún. Lo que sintió fue una mezcla de furia y lucidez. Como si su mente se afilara, como si la adrenalina le diera claridad. Ya no era solo una esposa traicionada. Era una mujer en medio de una historia emocionante que, aunque no la había elegido, iba a dominar. No con rabia, sino con inteligencia. Porque ahora sabía algo que Julián no sospechaba. Ella no iba a derrumbarse. Iba a levantarse. Y lo iba a hacer con la dignidad de quien ha tocado fondo y ha decidido no quedarse ahí. Valeria no pudo dormir esa noche. El rostro del joven que se parecía tanto a Julián, las imágenes de Jimena, los recuerdos dormidos que ahora volvían con furia. Todo giraba en su mente como una tormenta sin fin. Se levantó antes de que saliera el sol y preparó café con manos temblorosas. El sonido de la cafetera fue lo único que rompió el silencio denso que se había instalado en la casa. Miró a su madre dormida en la habitación contigua, y por un instante deseó ser ella, ajena a todo, libre de esa verdad que amenazaba con destruir su mundo. Mientras bebía el primer sorbo, algo en su memoria se activó. Años atrás, cuando comenzaban su relación, Julián solía perderse en silencios largos. Valeria, enamorada, pensaba que era parte de su misterio, pero ahora entendía que no era silencio, era culpa. Una tarde de invierno, mucho antes de casarse,
Él había bebido de más y le contó entre lágrimas sobre una mujer que le cambió la vida y desapareció sin aviso. Se llamaba Jimena. La describió como libre, rebelde, indomable. Ella me rompió y luego se fue sin mirar atrás, había dicho con los ojos vidriosos. Valeria no preguntó más. Le creyó. Ahora todo tenía otro color. ¿Y si Jimena no se había ido por voluntad propia? ¿Y si lo que realmente pasó fue que Julián la dejó cuando supo que estaba embarazada? Valeria sintió una rabia espesa subiéndole por el pecho. No solo la había engañado durante su matrimonio, la había engañado desde el inicio. Desde antes de ser su esposa, ya le escondía secretos. Y no cualquier secreto, un hijo, una vida entera, una historia paralela que él decidió enterrar, hasta que volvió a su presente con fuerza. Movida por ese impulso, Valeria fue al sótano donde guardaban cajas viejas. Allí, entre polvo y telarañas, encontró un álbum de fotos del primer año de casados. En una de ellas, Julián sostenía una copa, en una fiesta de empresa. A su lado, medio escondida, estaba ella, Jimena. La misma sonrisa ladeada, el mismo lunar cerca del ojo. Todo encajaba. No era una ex de la adolescencia, no era un amor pasajero. Había estado cerca, demasiado cerca. Valeria tragó saliva. No se trataba de celos. Era traición. Una traición tan cuidadosamente maquillada que casi pasa desapercibida. Volvió a su habitación y se sentó frente al computador. Abrió el perfil público de Jimena en redes sociales. No solo seguía activa en la ciudad, trabajaba en una fundación para jóvenes sin hogar, ubicada a solo 5 calles de su casa. El mundo se le cerró. ¿Cómo era posible que Jimena estuviera tan cerca, tan instalada en su misma realidad, y ella nunca lo hubiera notado? Porque no quería verlo, porque confiaba, porque a veces el amor se convierte en un velo que cubre las señales más obvias. Y ahora, ese velo se había caído. Para siempre. El día continuó como si nada. Julián no volvió a casa a almorzar. Dijo estar en una reunión larga con inversionistas. Valeria apenas respondió. Se sentó junto a su madre, le leyó un fragmento de su novela favorita y la vio dormirse como una niña. Pero dentro, su alma estaba ardiendo. Tomó el coche y condujo hacia la fundación donde trabajaba Jimena. No sabía qué haría. No tenía un plan. Solo necesitaba verla. Confirmar con sus propios ojos que todo lo que había descubierto era real. La fundación era pequeña, modesta. Un cartel de madera decía Casa Nueva. Aparcó al otro lado de la calle y esperó. No pasaron ni 5 minutos cuando Jimena salió por la puerta, hablando con una voluntaria. Valeria la reconoció de inmediato. El cabello más claro, algunas líneas de expresión nuevas, pero era ella. Y junto a ella, salía un joven alto, con la espalda recta y la misma forma de caminar que Julián. Era Mateo. No necesitaba pruebas. Lo sabía con cada fibra de su ser. Esa conexión de sangre no se podía ocultar. Valeria se quedó dentro del auto, observando. Quiso bajarse, quiso gritar, pero no lo hizo. Aún no, porque el dolor no le nublaba el juicio. Al contrario, se lo agudizaba. Cada minuto que pasaba reforzaba una certeza. No iba a actuar por impulso. Iba a planear cada paso. Iba a hacer de esta traición algo inolvidable. No porque quisiera venganza ciega, sino porque había cosas que no se podían dejar pasar. Cuando alguien te rompe con esa frialdad, no basta con irse. Hace falta algo más. Algo emocionante. Algo superador. Regresó a casa justo cuando Julián entraba por la puerta. Él le sonrió, le preguntó por su día, y ella respondió con un beso en la mejilla. Le ofreció una copa de vino, como si nada, y mientras lo observaba beber, pensó, no tienes idea de lo que se viene. Porque ahora, la que sabía todo era ella. Y eso, en un juego de secretos, era su mejor carta. Julián seguía creyendo que Valeria era la mujer distraída, absorbida por el cuidado de su madre. No imaginaba que su esposa estaba más despierta que nunca. Al acostarse esa noche, Julián le dio las buenas noches sin tocarla, como hacía semanas. Valeria cerró los ojos y murmuró, «Duerme bien, amor». Por dentro, un plan empezaba a tomar forma. Porque cuando te traicionan tan profundamente, no basta con llorar. Hay que responder, con inteligencia, con precisión, con dignidad. Y lo que se venía no era una explosión, era un terremoto que movería todo, desde sus cimientos. Los días siguientes fueron una coreografía meticulosa.
Valeria actuaba con una serenidad fingida que habría engañado a cualquiera, menos a sí misma. Por dentro, estaba hecha de fuego. Y ese fuego no la consumía, la fortalecía. Cada palabra de Julián era un ladrillo más en el muro de su determinación. Él seguía mintiendo con una tranquilidad que rayaba en lo cruel. «Esta semana estaré muy ocupado», decía mientras se ponía la corbata. «Tengo reuniones con posibles inversores». Ella asentía, le acomodaba el cuello de la camisa, y por dentro, repasaba mentalmente su próximo movimiento. Sabía que ya no se trataba solo de él y Jimena. Había un tercero, y ese tercero tenía un nombre: Mateo. Fue en un descuido de Julián que lo encontró. Revisando unos papeles olvidados en el escritorio, Valeria dio con una matrícula escolar. No estaba a nombre de Julián, sino de Fundación Amigos del Futuro, pero el recibo mostraba un pago mensual hecho desde su cuenta bancaria. La dirección del colegio estaba en una zona cara de la ciudad. ¿Un joven sin recursos en un colegio de élite? No cuadraba. Buscó en internet el nombre del estudiante vinculado a esa matrícula. Y ahí estaba, Mateo Dávila, 17 años. Excelente promedio. Participación destacada en debates y competencias escolares. La foto en la página institucional no dejaba dudas. Era él. Valeria sintió un escalofrío. Esa era la pieza que faltaba. No solo Julián había mantenido un hijo en secreto durante toda su relación, también lo financiaba a escondidas, con el dinero que ambos compartían. Había destinado años a construir un proyecto de vida con un hombre que repartía su compromiso como quien reparte folletos en una plaza. Una parte para ella, otra para Jimena, y una buena porción para el chico que llevaba su sangre y al que ni siquiera había tenido la decencia de presentar. ¿Qué clase de cobardía era esa? Ese mismo día, Valeria volvió a la fundación donde trabajaba Jimena. No entró. Se quedó en el coche, observando. A la salida, Mateo apareció con su uniforme del colegio y una mochila en la espalda. Jimena lo acompañaba hasta la esquina. Se abrazaron. La escena tenía algo de película. Madre e hijo, cómplices, tranquilos. Por un segundo, Valeria sintió envidia. No por Jimena, ni por Mateo, sino por esa normalidad. Esa vida secreta que Julián había logrado mantener intacta mientras ella se desmoronaba entre pañales, consultas médicas y madrugadas en vela. Necesitaba una prueba, algo más allá de una fotografía o una sospecha. Tenía que confirmar su teoría. Así que se armó de valor, respiró hondo y se dirigió a una farmacia. Allí, con las manos frías, compró un kit de ADN. No fue sencillo conseguir una muestra de Mateo, pero cuando hay una herida que arde, una mujer herida se vuelve ingeniosa. Un día, aprovechando que Mateo dejó su botella de agua en una banca mientras jugaba fútbol en un parque cercano, Valeria la tomó con rapidez y disimulo. Esa sería su prueba. La prueba de que su vida entera había sido una mentira cuidadosamente orquestada. El laboratorio pidió una muestra del supuesto padre. Valeria, astuta, usó un cepillo de dientes de Julián. Lo envolvió en una bolsa plástica y lo entregó junto a la botella. Esperó 3 días. 3 eternos días. En ese lapso, actuó como si nada. Atendía a su madre con cariño. Hablaba con Julián de trivialidades. Incluso se dejó abrazar una noche, solo para que él no sospechara nada. Pero su alma no estaba allí. Estaba contando las horas, los minutos, los segundos hasta recibir ese resultado que podía cambiarlo todo. Porque si era cierto, nada volvería a ser igual. El correo llegó un jueves por la tarde. Valeria lo abrió sola, en la habitación que antes compartía con Julián. El resultado era claro: 99.9% de compatibilidad genética entre Julián Herrera y Mateo Dávila. Sintió que el mundo se detenía. No gritó, no rompió nada. Se quedó en silencio, como si cada palabra en ese documento confirmara algo que su corazón ya sabía. Julián era el padre. Un padre ausente, mentiroso, cínico. Un hombre que había construido 2 vidas en paralelo. Y la había hecho cómplice involuntaria de su doble moral. Esa noche, Julián llegó tarde. Como siempre, le dijo que el tráfico estaba terrible, que tenía hambre, que el nuevo proyecto lo tenía agotado. Valeria lo miró con calma. No respondió. Solo sirvió la cena, lo escuchó hablar de cifras y balances, y sonrió. Porque ahora tenía en sus manos el arma más poderosa, la verdad. Una verdad que no grita, que no golpea, pero que destruye. Y esa destrucción, cuando llega desde la inteligencia de una mujer herida,
puede ser absoluta. Después de cenar, mientras Julián se duchaba, Valeria subió al cuarto de su madre. La encontró despierta, desorientada. «Valeria», preguntó con voz débil. «Aquí estoy, mamá», respondió, tomándole la mano. «No te preocupes por nada. Todo está bajo control». Elena la miró con ternura, sin comprender del todo. Pero Valeria sí comprendía. Comprendía que ya no era solo hija, ni esposa. Ahora era la arquitecta de su propio destino. Y no iba a permitir que la traición definiera el final de su historia. No, ella escribiría otro final. Esa noche, antes de dormir, abrió su diario y escribió: «No me rompiste, Julián. Solo me diste motivos para reconstruirme. Y cuando termine, no me vas a reconocer». Cerró el cuaderno, se quitó el anillo y lo guardó en una caja. No lo tiraría. No aún. Esa pieza, ese símbolo, tendría su papel en lo que estaba por venir. Porque cuando se planea una caída, cada detalle cuenta. Y la humillación que se cocina en silencio es la que deja cicatrices más profundas. ¿Y tú? ¿Perdonarías a tu pareja por ocultarte un hijo durante 17 años? ¿O una mentira así lo destruye todo, aunque diga que fue para protegerte? Valeria no se detuvo ni un segundo a saborear la victoria de saber. Tener la verdad en las manos no era suficiente. Lo que realmente importaba era lo que haría con ella. Y para eso, necesitaba precisión, estrategia y una calma que iba en contra de todo lo que sentía. Porque sí, tenía rabia. Mucha. Una furia contenida que quería gritarle al mundo que había sido engañada, utilizada, desplazada. Pero también sabía que la emoción desenfrenada es la peor aliada en una guerra como esta. Así que respiró hondo, se miró al espejo y se prometió algo. No me voy a desquitar. Voy a devolverle exactamente lo que me dio, pero multiplicado. Julián, por su parte, parecía más confiado que nunca, como si todo estuviera bajo su control. Hablaba de números, de una posible inversión que estaba por cerrar, de viajes próximos a Monterrey y a Bogotá. Valeria lo escuchaba con atención, fingía interés, sonreía en los momentos justos. «Me alegra que estés tan enfocado, amor», le decía, mientras en su mente hilaba el plan que lo destruiría desde dentro. No tenía apuro. Cada día que pasaba, Julián cavaba su propio pozo, y ella, con paciencia quirúrgica, lo observaba cavar. Fue durante una conversación telefónica que escuchó por casualidad que Julián mencionaba el testamento de Elena. «Sí, estoy convencido de que Valeria no podrá sostener sola esa responsabilidad. No está emocionalmente estable», dijo al otro lado de la puerta de su estudio, sin saber que ella estaba justo allí, escuchando. Esas palabras no dolieron, provocaron. Así que ahora quería pintarla como inestable para manipular el testamento. ¿Pretendía quedarse con la herencia de su madre usando su dolor como argumento? Eso ya no era solo traición, era perversidad. Esa misma noche, cuando Julián se durmió, Valeria fue a revisar el cajón donde él guardaba documentos personales. Allí encontró lo que buscaba, una copia de una procuracao firmada por Elena, supuestamente autorizando a Julián a representarla en temas patrimoniales. La letra era imitada, el trazo tembloroso, pero no era el de su madre, y ella lo sabía. Durante meses había visto cómo su pulso cambiaba, cómo apenas podía sostener una cuchara. Esa firma no podía haber sido hecha por Elena en pleno uso de razón. Era falsa. A la mañana siguiente, fue a visitar a Pablo, un viejo amigo y abogado de la familia. Le mostró la procuracao sin dar demasiados detalles. Pablo la revisó con el ceño fruncido. «Esto, Valeria, esto huele mal. La fecha no cuadra con el diagnóstico clínico de tu madre. Y el trazo, esto merece una pericia caligráfica». Ella asintió, sintiendo que una nueva pieza encajaba en su rompecabezas. Julián no solo la engañaba como esposa, también planeaba estafarla como hija. Y eso no lo iba a permitir. Pablo, siempre discreto, la ayudó a iniciar el proceso para congelar cualquier movimiento patrimonial en nombre de Elena. Mientras tanto, Valeria comenzó a reunir todas las pruebas posibles. Grabó conversaciones con Julián hablando del estado mental de su madre. Copió correos electrónicos donde él se comunicaba con asesores financieros. Recopiló extractos bancarios con movimientos sospechosos. No dejó ningún cabo suelto, porque si algo había aprendido de toda esta experiencia, es que la verdad sin evidencia no sirve de nada. En la intimidad de su cuarto, cada noche revisaba todo. Hacía anotaciones, establecía líneas de tiempo,
creaba mapas mentales. Se había convertido en su propia detective, su propia fiscal, su propia jueza. Ya no lloraba por lo que había perdido. Ahora planeaba lo que iba a recuperar. Y en ese proceso, descubría una nueva versión de sí misma. Más fuerte, más lúcida, más peligrosa. La mujer que un día se sintió invisible ahora tenía el control absoluto de su historia. Una tarde, al volver de la clínica con su madre, Valeria notó algo extraño en la casa. Sobre la mesa del comedor había una carpeta que no estaba allí por la mañana. La abrió con curiosidad. Dentro, encontró documentos de una nueva empresa, a nombre de Julián, con dirección en otra ciudad, y en los socios fundadores, un nombre que le heló la sangre, Mateo Dávila. No bastaba con la traición personal. Ahora quería usar al hijo secreto como escudo legal para desviar bienes. Era demasiado bajo, demasiado sucio. Esa noche, cuando Julián se sentó a cenar, Valeria lo observó con una mezcla de asco y lástima. ¿Cómo podía dormir? ¿Cómo podía reír? ¿Cómo podía vivir así? Pero no dijo nada. Aún no. Él no sabía que cada palabra, cada movimiento, estaba siendo registrado. Grabó una conversación donde hablaba de su nuevo proyecto y de cómo Elena no iba a durar mucho. Las palabras exactas, duras, infames, pero valiosas, serían la bala final, la que dispararía en el momento justo, frente al público perfecto, porque si algo tenía claro, era que la caída de Julián no iba a ser en privado. Valeria volvió a visitar a Pablo, con la carpeta y las grabaciones. Él la miró serio. Esto es grave, pero también es sólido. Estás armando un caso a prueba de mentiras. Ella asintió, sintiendo por primera vez en semanas que la justicia, aunque lenta, empezaba a asomar. No quiero cárcel, quiero algo peor, dijo sin titubear. Pablo no preguntó qué era. Ya conocía esa mirada, y supo que Julián estaba acabado, solo que todavía no lo sabía. Valeria sabía que la venganza más efectiva no es la que estalla, sino la que madura en silencio. Y lo suyo no era venganza por capricho, era justicia emocional. Quería que Julián sintiera lo que ella había sentido. No en una sola explosión, sino en una secuencia de verdades que lo desarmaran poco a poco, como quien desmonta una bomba con cuidado, sabiendo que cualquier paso en falso puede estallar todo. Así empezó a tejer el contraataque, con frialdad, con estrategia, con una precisión que incluso a ella le sorprendía. No era la misma mujer que hacía meses lloraba en el baño por sentirse ignorada. El primer paso fue acercarse a Jimena, no por necesidad, sino por inteligencia. Sabía que la mujer no sospechaba nada. Estaba confiada, cómoda, segura de que Julián le había ganado terreno en silencio. Así que Valeria apareció un día en la fundación. No se presentó como esposa, no hizo escándalo. Se inscribió como voluntaria. Una jugada arriesgada, sí, pero efectiva. Jimena la recibió con una sonrisa falsa y una mirada cargada de sospecha. ¿Nos conocemos?, preguntó. Tal vez en otra vida, respondió Valeria con una calma que escondía cuchillas. Durante semanas, Valeria jugó el papel de colaboradora amable. Escuchaba, observaba, se ganaba la confianza del equipo. Y poco a poco, fue confirmando lo que ya intuía. Jimena no era tan inocente como fingía. Sabía perfectamente que Julián era casado. Lo había sabido siempre, pero en su narrativa interna, ella era la víctima, la que había sido dejada con un hijo, la que merecía una reparación, una compensación. Y si esa compensación era usar la herencia de Elena, pues que así fuera. Para Jimena, todo era una cuestión de merecimiento. Y eso, para Valeria, era una mina de oro. En una de sus charlas casuales, Jimena se le escapó. Hablaban sobre los desafíos de criar adolescentes cuando ella dijo: Mateo tiene todo lo que necesita. Julián se ha portado. Valeria la miró en silencio. Jimena se corrigió de inmediato. Quiero decir, su padrino. Julián lo quiere como un hijo. Y sonrió nerviosa. Ese fue el momento exacto en que supo que podía empujarla a hablar más. Así que en adelante, se mostró más abierta, más amiga, más cercana. Y Jimena, confiada, empezó a contar. No todo, claro, pero suficiente. Él me prometió que Mateo no tendría que vivir lo que nosotros vivimos, dijo una tarde, con la voz cargada de vieja nostalgia. Mientras tanto, Valeria seguía recolectando pruebas. Con ayuda de Pablo,
Consiguió interceptar documentos contables que mostraban movimientos entre la cuenta personal de Julián y la fundación de Jimena. Dinero disfrazado de donaciones. Montos exactos que coincidían con pagos escolares, viajes, incluso tratamientos dentales. Todo encajaba. Lo único que faltaba era una prueba biológica más certera, porque sabía que en una audiencia, lo que pesa es el papel, no la intuición. Así que pidió a un conocido médico que hiciera una recolección profesional de ADN. Consiguió el cabello de Mateo durante una jornada de limpieza en la fundación. Lo hizo pasar como una muestra para el área de biología del colegio. El joven, ingenuo, no sospechó nada. Y así, el laboratorio procesó una segunda prueba de ADN. No por desconfianza, sino por seguridad legal. A los días, el resultado llegó. Julián era el padre. Confirmado, ratificado, blindado. Ya no había manera de que pudiera negarlo sin quedar en ridículo. Y ese era justo el punto que Valeria buscaba. No venganza, ridículo, exposición. Verlo morder el polvo delante de todos. Cada noche, repasaba mentalmente los pasos que vendrían. El momento, el lugar, las palabras exactas. Sabía que no podía hacerlo de forma privada. No tendría el mismo impacto. Julián había vivido demasiado tiempo en la sombra. Su caída debía ser pública, sonada, inolvidable. Y para eso, nada mejor que la lectura del testamento. Un evento familiar, cargado de solemnidad, donde todos los actores estarían presentes. Ahí, en ese salón, frente a amigos, abogados y familiares, caería la máscara, y ella sería quien la arrancara. Pero antes de ese día, aún había más por descubrir. En una de las visitas a la fundación, escuchó una conversación entre Jimena y una trabajadora social. No fue intencional. Simplemente estaba en el pasillo y las voces se filtraron. Lo único que me molesta es que aún no le dé su apellido, dijo Jimena. Mateo lo merece. Es su hijo, no un secreto. Esa frase, dicha con rabia contenida, fue la confirmación de que Jimena también tenía su propio resentimiento. Ella no buscaba solo dinero. Buscaba reconocimiento, legitimidad, y eso la hacía peligrosa. Porque una amante despechada con un hijo en juego puede ser más dañina que un enemigo declarado. Valeria anotó todo. Cada palabra, cada fecha, cada conexión. Estaba construyendo un relato sólido. Iba a narrar la historia de su traición como si fuera una novela de justicia emocional. Cada capítulo cuidadosamente articulado, cada escena cargada de emoción. No era solo para desenmascarar a Julián, sino para liberarse a sí misma de años de silencio. Porque hay heridas que no se curan con olvido, sino con claridad. Y la claridad, en su caso, iba a ser pública. Sin concesiones, sin lágrimas, solo hechos. Esa noche, al volver a casa, Julián la esperaba con una copa de vino. «Te ves radiante últimamente», dijo. «Me alegra verte así». Ella brindó en silencio. No respondió. No tenía que hacerlo, porque lo que venía ya no era discusión. Era sentencia. Y en ese brindis frío, vacío, celebraban sin saberlo el inicio del fin. El desgaste comenzaba a pasar factura. No en la fuerza de Valeria, sino en su alma. Era una guerrera silenciosa. Sí, pero también era humana. Cada día parecía un tramo más en una maratón que nunca terminaba. Cuidar a su madre, sostener la mentira frente a Julián, moverse como una sombra en la fundación, hablar con abogados, recopilar pruebas. Todo al mismo tiempo, sin margen de error. Y aunque el motor de la traición la impulsaba, el cuerpo comenzaba a reclamar ternura. No una pasión nueva, ni un romance improvisado. Algo más sutil, más limpio, más honesto. Algo que la reconectara con la humanidad que estaba perdiendo. Fue en la clínica donde todo cambió. Una mañana, mientras ayudaba a su madre con los ejercicios de memoria, un enfermero nuevo entró con una sonrisa que no venía del deber, sino del alma. Se llamaba Andrés. Joven, pero no ingenuo. Tenía los ojos de quien ha visto mucho y aún así elige la bondad. No le preguntó nada. No la invadió con palabras. Solo se presentó. Hizo su trabajo y se retiró con una frase que quedó retumbando. Si algún día necesitas hablar, estoy cerca. Eso, en ese momento, fue más poderoso que cualquier discurso. Porque Valeria no necesitaba explicaciones. Necesitaba silencio compartido. Con el pasar de los días, Andrés se volvió una presencia habitual. Coincidían en los pasillos, en las visitas médicas, en los momentos difíciles cuando Elena tenía crisis de confusión.
Él estaba allí, sosteniéndola sin pedir espacio, entendiendo sin preguntar. No había coqueteo, no había doble intención, solo una energía suave que comenzaba a envolverse entre ellos como una brisa que refresca, sin alterar. Y eso fue lo que más descolocó a Valeria. No lo esperaba, no lo buscaba, pero en los ojos de Andrés encontró algo que no veía desde hacía años: respeto. Una tarde particularmente difícil, cuando Elena se negaba a tomar la medicación y lloraba diciendo que quería ir a casa de su madre, muerta hacía 20 años, Valeria colapsó en el pasillo. Se sentó en el suelo, cubierta de cansancio, con las lágrimas a punto de salir pero negándose a hacerlo. Andrés se acercó, se agachó junto a ella y dijo: «No tienes que ser fuerte todo el tiempo. Nadie puede con tanto sin romperse un poco». Entonces, ella rompió. Lloró, en silencio, con la cara entre las manos. Y Andrés simplemente puso su brazo sobre sus hombros, en un gesto que no buscaba consolar, sino acompañar. Desde ese día, algo cambió. Valeria empezó a confiar en él. No le contó todo, pero sí lo suficiente para que él entendiera que había algo más que el cansancio de cuidar a una madre enferma. «Estoy viviendo una situación muy injusta, y no sé cómo salir de ella sin perderme a mí misma», le dijo una vez mientras tomaban un café en la sala de espera. Andrés no hizo preguntas. Solo dijo: «Lo que sea que estés atravesando, no te va a quebrar, porque estás viva, y eso ya es una victoria». Fue la primera vez en semanas que Valeria sonrió sin fingir. No se trataba de amor, no aún. Se trataba de presencia, de descubrir que, en medio de la traición, también podía existir la ternura. Y eso la confundía, porque parte de ella se sentía culpable por aceptar esa compañía, como si estar bien con alguien más fuera traicionar el dolor que la sostenía. Pero otra parte, más profunda, más sabia, entendía que permitir un poco de luz no le quitaba peso a la oscuridad, solo le daba contraste. Y en ese contraste, empezó a reencontrarse. Julián, ajeno a todo, seguía con su teatro. Venía a casa con flores, con planes falsos, con palabras vacías. Valeria lo escuchaba como quien oye llover, con resignación. Una noche, mientras ella doblaba ropa en la habitación de su madre, él entró sin avisar. La encontró enviando un mensaje a Andrés. Algo trivial, algo inocente. «¿Quién es Andrés?», preguntó con un tono que no usaba desde hacía mucho. Ella lo miró y respondió sin parpadear: «Un amigo. ¿Hay algún problema?». Julián no dijo nada, pero esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Valeria sintió que él se había incomodado. Esa incomodidad fue el primer síntoma de que Julián empezaba a perder el control. Y Valeria lo supo de inmediato, porque los hombres como él no toleran la independencia emocional. No soportan que dejes de necesitarlos. Y ella había dejado de hacerlo. No por Andrés, sino por ella misma. Porque entendía que la superación no viene del castigo al otro, sino de la recuperación del propio valor. Y Andrés era solo un espejo limpio que le mostraba eso con claridad. Lo que Julián no sabía era que su tiempo estaba contado, y que mientras él tejía trampas con Jimena, ella tejía una red que lo atraparía desde dentro. La diferencia era que su red no estaba hecha de mentiras, sino de hechos. Y cada uno de esos hechos iba a caer sobre él como una sentencia inevitable. Y aunque Andrés nunca pidió un papel en esa historia, Valeria comenzaba a sentir que su presencia se había vuelto esencial. Esa noche, Julián llegó antes de lo usual. Se notaba inquieto. Intentó conversar, preguntó por Elena, se interesó por detalles cotidianos que nunca le habían importado. Valeria jugó su papel. Sonrió, respondió, sirvió la cena. Pero cuando fue al baño, dejó su celular sobre la mesa y Julián, sin que ella lo viera, lo tomó. No encontró nada comprometedor. Solo mensajes con Andrés. «¿Cómo sigue tu mamá? ¿Necesitas algo? Hoy estuviste muy fuerte». Bastó eso para que su ego se removiera. Y cuando ella regresó, él la miró con una mezcla de sospecha y temor. Valeria notó el cambio en su mirada. No dijo nada. Solo se acercó, tomó el celular de la mesa y lo guardó en el bolsillo. «Gracias por preocuparte tanto por mí últimamente», dijo con una sonrisa irónica. Julián bajó la mirada. Ella se fue a dormir con la certeza de que algo se había quebrado en él. Algo que no tenía vuelta atrás. Porque ya no era ella la que caminaba sobre vidrios. Era él. El equilibrio de poder había comenzado a cambiar, y Valeria lo sabía. Lo sentía en la forma en que Julián la miraba ahora. Ya no con superioridad ni desdén, sino con esa inquietud disfrazada de cortesía.
Una inquietud que no sabía de dónde venía, pero que lo mantenía alerta. Lo que él no podía imaginar era que su esposa, la misma que hasta hacía unos meses vivía doblegada entre pañales de su madre y mentiras de su marido, ahora tenía en sus manos una estructura entera de pruebas que podrían enterrarlo socialmente. La traición ya no era una herida, era un arma. Julián seguía actuando con su habitual hipocresía. «¿Qué te parece si nos vamos un fin de semana juntos?», propuso una noche, mientras bebían vino. «Siento que hace mucho no estamos solos». Valeria casi escupe la copa por la ironía. ¿Estar solos? Él, que no podía pasar 2 días sin escapar con su amante y su hijo secreto. Pero se contuvo, lo miró con dulzura fingida y respondió: «Claro, lo podemos planear. Porque el mejor disfraz que una mujer herida puede usar es la calma. Esa que engaña, que desarma, que atrapa». Mientras él tejía planes falsos, ella ya tenía el suyo perfectamente delineado. El día de la lectura del testamento se acercaba, y sería ahí donde todo caería como fichas de dominó. Pero antes, Valeria necesitaba una última prueba, una pieza clave que cerrara el círculo. Sospechaba que Julián y Jimena estaban intentando crear una empresa ficticia para desviar parte de los bienes de Elena. Y si bien ya tenía documentos que lo insinuaban, quería una confirmación irrefutable. Así que decidió provocar. Le habló a Julián de forma indirecta, fingiendo preocupación por los bienes de su madre. «Deberíamos hacer algo para protegerla. Tú que sabes tanto de finanzas», le dijo. La semilla fue plantada. Días después, encontró en su escritorio un portafolio con papeles de una nueva sociedad, registrada en el nombre de Mateo Dávila. La rabia le trepó por la garganta, pero no la dejó salir. Sabía que ese era el error más común de los traicionados, reaccionar antes de tiempo. En cambio, hizo una copia de todo. Luego, comenzó a grabar. Usó su celular, lo escondió en la sala, lo sincronizó con su computadora. Cada conversación con Julián se convirtió en evidencia. Cada frase, cada palabra, era parte del rompecabezas que se revelaría en público. Una noche, Julián y Jimena hablaron por teléfono mientras él cocinaba. Pensó que ella estaba en la ducha. Sí, Mateo ya firmó. No se preocupó por los documentos. Cree que es una inversión para su futuro. Valeria, desde el pasillo, grabó todo. Valeria no sospecha nada. Está distraída con su madre. Esa mujer vive en otro mundo. Las palabras se clavaron como agujas. No porque dolieran, sino porque confirmaban lo que ya sabía. Julián no solo era un traidor, era un manipulador sin escrúpulos. Y ahora ella tenía cómo probarlo. Cada grabación, cada documento, cada imagen que recopilaba se sumaba a un archivo digital organizado con precisión. Era como una novela escrita en tiempo real, donde cada capítulo lo hundía más. Se comunicó con Pablo, su abogado, y le entregó el material. Él, impresionado, dijo: «Esto no solo prueba la estafa, también lo pinta como un ser despreciable ante cualquier juez. Incluso si no vamos a juicio, esto lo destruye socialmente». Valeria sintió en silencio. No quería venganza legal. Quería algo más cruel, más elegante, más definitivo. Quería que Julián perdiera el respeto de todos, que fuera señalado, burlado, evitado. Mientras tanto, en la fundación, Jimena comenzaba a ponerse nerviosa. La presencia de Valeria, cada vez más cómoda y segura, le incomodaba. Una tarde, la enfrentó. «¿Tú y yo tenemos algún problema?», preguntó con voz tensa. Valeria sonrió. «¿Problemas? Al contrario, me parece admirable lo que haces aquí». Jimena bajó la guardia, confundida. No sabía que ya estaba dentro del juego, y que cada paso que daba la hundía más. Porque cuando una mujer como Valeria decide jugar, no lo hace para participar, lo hace para ganar. En casa, Julián intentaba mantener las apariencias. Le regalaba flores, cocinaba, proponía escapadas. Pero cada gesto tenía un aire desesperado, como quien intenta apagar un incendio con susurros. Y Valeria lo notaba. Andrés también. Aunque nunca preguntaba, su mirada decía más que 1000 palabras. En una de sus caminatas en la clínica, Andrés le dijo: «Te estás transformando». Y eso se nota. Valeria sonrió sin explicaciones. No necesitaba decir nada. Su fuerza ya no se gritaba, se sentía. Y así, día tras día, el teatro de la farsa continuaba. Julián interpretando su papel de esposo arrepentido. Jimena jugando a la madre abnegada. Mateo, el joven ingenuo que aún no sabía que estaba siendo utilizado.
Y en el centro de todo, Valeria, tejiendo la caída de todos. Con elegancia, con estrategia, con la certeza de que, cuando la verdad estalle, ya no habrá refugio para ninguno. ¿Y tú? ¿Guardarías silencio para proteger a tu familia? ¿O expondrías la verdad aunque eso lo destruyera todo? La calma antes de la tormenta no siempre es silenciosa. A veces se disfraza de rutina, de días que parecen inofensivos, de palabras medidas y gestos estudiados. Así era el ambiente en casa de Valeria mientras se acercaba la fecha de la lectura del testamento. Julián seguía actuando como si el mundo girara a su favor. Jimena, por su parte, se mostraba ausente en la fundación, más pendiente del teléfono que de los jóvenes. Algo en el aire había cambiado. La ansiedad se palpaba, como si todos sintieran que algo grande estaba por estallar, sin saber que Valeria ya tenía la mecha encendida. Desde que fijaron la fecha de la lectura, Valeria no descansó un solo día. Revisó documentos con Pablo, su abogado. Repasó las grabaciones, verificó fechas, actualizó archivos. Todo debía estar en orden. Todo debía ser innegable, porque no quería dejar espacio para que Julián escapara. No permitiría que usara la manipulación o la lástima como salida. Iba a caer con todo su cinismo expuesto. Y para eso, la preparación debía ser impecable. Como una obra de teatro en la que cada actor desconoce que está en escena, excepto ella. Pablo le sugirió hacerlo en privado. Podrías evitar el escándalo. A veces el silencio es más eficaz que el ruido, dijo con tono paternal. Pero Valeria negó con firmeza. No, lo que él hizo fue público en acciones, aunque no en palabras. Merece una caída igual de visible. No es venganza, es justicia emocional. Pablo no insistió. Sabía que cuando una mujer llega a ese punto de claridad, discutir es inútil. Y él había visto muchas cosas en su carrera, pero pocas veces una determinación tan firme como la de Valeria. Ella no quería destruir por destruir. Quería liberar una verdad que dolía, pero que también sanaba. Entonces comenzó a diseñar la invitación. Una convocatoria elegante, sobria, formal. Lectura oficial del testamento de Elena Ruiz de Herrera. Lugar: Salón Judicial Familiar. Hora: 10 de la mañana. Se solicita puntualidad. Firmada por el bufete de Pablo. Enviada a todos los miembros cercanos de la familia, amigos de confianza y, por supuesto, a Julián. Él, ingenuo, creyó que el evento sería un simple trámite. Incluso comentó una noche en la cena: por fin va a quedar claro que tu madre quería lo mejor para ti y para nosotros. Valeria sonrió con los labios, no con los ojos. Sí, será muy claro. Lo que nadie sabía era que ella también había hecho llegar la invitación a Jimena. Usó un sobre elegante, sin remitente, con las mismas palabras. Y un añadido: su presencia será valorada. Sabía que con eso bastaba, porque si algo deseaba Jimena era reconocimiento. Ser incluida, ser visible. No necesitaba insistir, solo dejar la puerta entreabierta para que entrara sola. Y entraría. Claro que sí. Lo haría por Mateo, por Julián, por su ego, sin imaginar que estaba caminando directo hacia la trampa. A Mateo también le llegó una invitación, enviada al colegio. Valeria la dirigió con formalidad. Mateo Dávila, estudiante. Sabía que el joven era inocente en parte, pero también entendía que su presencia sería clave, porque lo que iba a revelarse no era solo una traición conyugal. Era una construcción de mentiras, sostenida por años, donde cada uno tenía su parte. Y Mateo, aunque no lo supiera, formaba parte de ese escenario. Si iba o no, ya no dependía de ella. Pero la invitación estaba hecha, y eso era suficiente. En casa, todo seguía su curso. Julián no sospechaba nada. Hablaba con entusiasmo de cerrar capítulos y de organizar el futuro. Valeria apenas lo escuchaba. Su mente estaba en el día del evento. Visualizaba cada momento, la entrada al salón, las miradas, las reacciones, las palabras que ella pronunciaría. No lo hacía con morbo, sino con precisión quirúrgica. No se trataba de improvisar. Era una ejecución emocional, una restauración de su dignidad, una respuesta estructurada a años de engaño. Jimena, en la fundación, también comenzó a mostrar señales. Preguntaba por Valeria con tono velado. Ella, ¿tiene familia con apellido Ruiz? Me suena. Una voluntaria le comentó inocentemente. Sí, su mamá es Elena Ruiz. Está muy enferma, una señora muy querida por todos. La expresión de Jimena cambió, y aunque no dijo nada,
Valeria supo por otras fuentes que desde ese día comenzó a hacer preguntas en silencio. Era cuestión de tiempo para que todo encajara en su mente. Pero ya era tarde. La red estaba tejida. Andrés, en la clínica, percibía que Valeria estaba distinta. Más seria, más enfocada. ¿Todo bien?, le preguntó un día. Ella asintió con suavidad. Todo está en su lugar, respondió. Y lo estaba. Todo lo que había hecho desde el descubrimiento del hijo secreto, la falsificación de la firma, la nueva empresa, los desvíos financieros, todo tenía su punto de anclaje en esa lectura del testamento. Allí caería la verdad como una piedra en el agua, y cada onda que provocara sería parte de la limpieza, porque a veces, para que la herida cierre, primero tiene que sangrar. El día se acercaba. Los relojes parecían avanzar más lentos. Julián, confiado, incluso eligió qué traje usaría. «Quiero que vean que seguimos sólidos, que somos una familia estable», dijo mientras ajustaba la corbata frente al espejo. Valeria lo observaba desde la puerta, con los brazos cruzados. «Claro, amor. Eso es lo que todos van a ver. Porque a veces la mentira no se destruye con confrontación. Se destruye con evidencia, con exposición, y con una verdad tan contundente que ya no deja espacio para las excusas». La mañana de la lectura del testamento amaneció tibia, sin señales del terremoto emocional que estaba por desatarse. El cielo era limpio, los pájaros cantaban y todo parecía normal, casi irónico. Valeria se despertó temprano, no porque no pudiera dormir, sino porque su cuerpo ya sabía que ese día marcaría un antes y un después. Se vistió sin prisa, eligiendo un conjunto sobrio, elegante, sin estridencias. No quería provocar. Quería que los hechos hablaran por sí solos. Que el escándalo no viniera de ella, sino de la verdad desnuda. Esa que, por fin, estaba lista para salir a escena. Julián, como era habitual en los últimos tiempos, actuó como si todo estuviera en su sitio. Eligió una camisa blanca, su favorita para ocasiones formales y familiares, y hasta se atrevió a decir: «Hoy es el día en que todo se acomoda. ¿No crees?». Valeria sonrió. No necesitaba responder. Su silencio era parte del guión, porque en esta obra, él seguía creyendo que era el protagonista, cuando en realidad ya ni siquiera era el dueño de su historia. Le ajustó la corbata, lo besó en la mejilla y le dijo: «Vamos, no querrás llegar tarde a tu gran momento». Las palabras flotaron entre ellos con una doble intención que solo ella entendía. Al llegar al salón judicial, la atmósfera estaba cargada. Había familiares sentados, conocidos de la familia, una que otra cara que Valeria no reconocía. Todo era formal, casi solemne. Y en medio de eso, apareció Jimena. Entró con Mateo, ambos vestidos con cuidado, intentando pasar desapercibidos, aunque sabían que su sola presencia ya era una declaración. Julián los vio y por un segundo se le tensaron los labios. Luego se recuperó. Caminó hacia ellos con disimulo, como si su presencia allí fuera casual. Valeria los observó desde su asiento. No dijo nada. Aún no. Pablo, el abogado, comenzó con el protocolo. Saludó a todos, explicó el motivo de la reunión y pidió orden. Valeria tenía el corazón acelerado, pero el rostro sereno. Sabía que todo estaba a punto de cambiar, y lo haría sin levantar la voz. Solo con pruebas, con fechas, con documentos. Cuando Pablo mencionó que la señora Elena había expresado su voluntad de que todos los asuntos fueran revisados públicamente, se produjo un pequeño murmullo. Valeria lo había solicitado así, porque la verdad, esa que duele, debía exponerse a plena luz. Mientras Pablo hablaba, Julián no podía dejar de mirar a Mateo. Era evidente, ese lazo invisible que lo traicionaba en cada gesto, cada mirada, cada tic nervioso. Jimena, por su parte, se mostraba incómoda. Intentaba mantener la compostura, pero la tensión era visible. Y justo cuando creían que todo iba según lo planeado, Valeria pidió la palabra. Se levantó con elegancia, caminó hacia el centro de la sala, con una carpeta en las manos, se dirigió a todos los presentes. «Antes de continuar, me veo en la obligación de compartir ciertos documentos que considero esenciales para la transparencia de este proceso». Los murmullos se reanudaron. Julián palideció. Pablo, que ya sabía lo que venía, solo asintió. Valeria colocó la carpeta sobre la mesa y la abrió lentamente. Dejó ver las pruebas del ADN, las copias de los pagos a nombre de Mateo, las grabaciones transcritas. Cada hoja era una herida abierta. Cada dato, una piedra más sobre la mentira.
Mi madre no puede defenderse, pero yo sí. Y lo que está en juego aquí no es solo una herencia, es la dignidad de una familia que ustedes ayudaron a traicionar. Jimena intentó interrumpir. Esto es un ataque personal. No tiene nada que ver con el testamento. Pero Valeria fue más rápida. ¿Seguro? Porque tengo aquí registros de transferencias a su cuenta, provenientes de empresas creadas con dinero de mi madre, y también testimonios de su hijo, usado como testaferro. ¿Quiere que los lea uno por uno? Jimena bajó la cabeza. Mateo, confundido, miraba a su madre y luego a Julián. «Papá», alcanzó a murmurar. El silencio que siguió fue ensordecedor. Y esa fue la primera caída de la máscara. Julián se levantó de golpe. «Esto es un circo, una venganza barata». Pero nadie le creía. No después de los documentos, de las grabaciones, de los rostros que lo miraban con decepción. Pablo, con voz firme, lo invitó a sentarse. «Usted tendrá oportunidad de responder en otro momento. Hoy, los documentos hablan por sí solos». Y hablaban, claramente, sin margen de duda. Valeria no gritó, no lloró, no se quebró. Simplemente dejó que la verdad hiciera su trabajo. Y en ese salón, lo hizo con precisión quirúrgica. La jueza que presidía el acto solicitó suspender momentáneamente la lectura hasta revisar toda la documentación. Pero el daño ya estaba hecho. Julián no podía esconderse. Jimena ya no podía fingir. Y Mateo comenzaba a entender. No era solo una historia de infidelidad. Era una conspiración, una manipulación de años. Y frente a todo eso, la única que permanecía de pie, sin temblar, era Valeria. No porque no doliera, sino porque por fin había recuperado el control de su historia. Cuando salieron del salón, Julián intentó acercarse. «Valeria, ¿podemos hablar? Esto no tenía que ser así». Pero ella lo detuvo con un gesto. «No, Julián, esto tenía que ser exactamente así, porque tú lo construiste, y ahora te toca vivirlo». Luego caminó hacia la salida, con la cabeza en alto. No ganó dinero ese día. No firmó ningún documento de victoria, pero ganó algo más importante, el respeto de todos, y, sobre todo, el respeto hacia sí misma. El día siguiente amaneció con una calma engañosa. Valeria, al mirar por la ventana, sintió que incluso el cielo conspiraba para simular normalidad. Pero ella sabía que lo peor estaba por venir. El salón judicial volvería a abrir sus puertas, esta vez no para una lectura simbólica de herencia, sino para una evaluación completa de la documentación entregada. La jueza había citado a todas las partes implicadas. No sería un juicio formal aún, pero el acto tendría la fuerza de una sentencia moral. Y eso, en una sociedad como la suya, era igual de devastador. Valeria se vistió como quien va a una guerra que ya tiene ganada. Ni una gota de perfume, ni un accesorio de más. Solo la seguridad de quien ya no necesita adornarse para ser vista. Andrés le deseó suerte antes de salir. No con palabras grandes, sino con una mirada firme y una frase sencilla. «Haz lo que tengas que hacer. Yo estoy aquí». Ella asintió sin necesidad de explicar nada. Su vínculo con él había crecido en un terreno limpio, libre de mentiras. Y eso lo hacía invaluable, sobre todo en un momento en que todo lo demás se desmoronaba. Julián llegó antes que todos, con el rostro endurecido y la mirada de un hombre atrapado. Su postura ya no era la del esposo arrogante. Era la de un hombre acorralado que aún no asimila su derrota. Se sentó al fondo, junto a un abogado que hablaba más con gestos que con palabras. Jimena llegó unos minutos después, sola esta vez. Mateo no apareció. Tal vez por vergüenza, tal vez por protección. Nadie lo juzgaba. Al fin y al cabo, él era también una víctima de una historia escrita en secreto. La jueza comenzó la audiencia con tono firme. Se ha solicitado esta sesión extraordinaria tras la entrega de documentos que podrían alterar la interpretación de la voluntad de la señora Elena Ruiz. Lo que hoy veremos no define jurídicamente la herencia, pero sí será tomado en cuenta en la decisión final. Hubo murmullos entre los presentes. Algunos rostros ya conocían la historia, otros estaban ahí por curiosidad, pero todos compartían la misma sensación. Algo grande iba a pasar. Pablo tomó la palabra. Expuso con calma, sin dramatismos, pero con contundencia. Habló de las transferencias, de las empresas ficticias, de la manipulación emocional a Elena, de la tentativa de despojar a Valeria en vida. Cada documento fue proyectado en pantalla, cada grabación reproducida con claridad.
Las voces de Julián y Jimena resonaban en el salón como fantasmas imposibles de negar. Lo que quiero es que Mateo herede. Valeria está demasiado ocupada con su madre enferma para entender lo que está pasando, decía Julián en una de las grabaciones. Y esa frase, repetida por los altavoces, fue como un puñetazo para todos los presentes. Julián intentó interrumpir. Se levantó. Eso está fuera de contexto. Es un montaje. Pero la jueza lo mandó a sentar de inmediato. Señor Herrera, tendrá su turno para hablar. Si interrumpe de nuevo, lo invitaré a retirarse. Jimena mantenía la mirada baja. Ya no tenía argumentos. Y lo sabía. A cada minuto, la historia que habían construido en las sombras se desmoronaba frente a decenas de testigos. El rostro de Valeria, en cambio, era el de la serenidad absoluta. No necesitaba venganza. Solo necesitaba que todos supieran la verdad. El momento más tenso llegó cuando Pablo proyectó un video donde Julián hablaba de Elena con desprecio. La vieja ya ni se entera de nada. Es cuestión de tiempo. Mejor que firme ahora y nos quitamos el problema. Hubo un suspiro colectivo en el salón. Algunos se taparon la boca. Otros miraron con asco. La jueza frunció el ceño. «Eso dijo usted, señor Herrera». Julián balbuceó. Estaba frustrado. Pero ya no importaba. Esa imagen, esa voz, ese desprecio, habían sellado su destino. Cuando terminó la exposición, la jueza se dirigió a Valeria. «¿Desea añadir algo?». Ella se levantó despacio, caminó al centro del salón y habló sin mirar a Julián. «Mi madre ya no puede defenderse. Yo sí. No quiero venganza. Quiero respeto. No solo por mí, sino por cada persona que fue usada, manipulada, ignorada. Hoy no se trata de dinero. Se trata de verdad». Y volvió a su lugar en medio de un silencio denso, cargado de respeto y admiración. Al finalizar, la jueza ordenó la suspensión de cualquier movimiento de bienes hasta nueva revisión. Pero eso era casi anecdótico. La verdadera sentencia había sido social, emocional, moral. Julián salió escoltado. No por la justicia, sino por la vergüenza. Las cámaras de algunos periodistas presentes ya circulaban con fragmentos del video. La imagen de un hombre que llamó problema a su suegra enferma se había viralizado en minutos. Y Valeria solo respiró. No sonrió. No celebró. Respiró, como quien por fin vuelve a ocupar su lugar. El eco del escándalo no tardó en extenderse más allá del salón judicial. Aquella grabación en la que Julián llamaba problema a su suegra enferma no solo fue compartida por los asistentes, fue filtrada por uno de ellos a la prensa local. En cuestión de horas, su nombre apareció en los portales digitales más leídos de la ciudad, acompañado de titulares que no dejaban espacio para dudas. Hombre acusado de estafar a su suegra enferma con ayuda de su amante e hijo ilegítimo. Valeria no lo planeó así. No necesitaba la exposición mediática, pero entendía que era inevitable. Y, de cierto modo, justo. Porque algunas verdades necesitan multiplicadores para hacer justicia. Julián intentó frenar la ola con comunicados torpes. «Todo se está sacando de contexto», decía en entrevistas telefónicas. Pero la gente ya había escuchado su voz. Ya lo habían visto minimizar la enfermedad de Elena, hablar de su esposa como un obstáculo, tratar la herencia como un botín. Y eso no se borraba con disculpas tibias. Las redes sociales se llenaron de comentarios, algunos furiosos, otros sarcásticos, pero todos con un mismo mensaje. El desprecio es público, la caída también debe serlo. Julián, el hombre que cuidaba tanto su imagen, se convirtió en meme, en burla, en ejemplo de lo que no se debe ser. Valeria, por su parte, decidió guardar silencio. No porque no tuviera que decir, sino porque comprendía que el silencio también puede ser una forma poderosa de hablar. No respondió a los medios. No concedió entrevistas. No usó su historia para posicionarse. Solo siguió con su rutina: cuidar a su madre, visitar la fundación, caminar por la clínica, conversar con Andrés. Su mundo interno se había estabilizado, y eso era todo lo que necesitaba. Porque el verdadero triunfo no era destruir a Julián. Era reconstruirse a sí misma sin usar su ruina como cimiento. Jimena desapareció de la fundación pocos días después del escándalo. Nadie supo si fue por vergüenza o por estrategia. Algunos decían que se había ido a vivir con un familiar. Otros que intentaba convencer a Mateo de que ella solo quería lo mejor para él. Pero lo cierto es que su imagen quedó tan deteriorada como la de Julián. Ya no era la mujer empática y protectora. Era la cómplice de una estafa emocional. Y eso,
En el juicio social, pesa más que cualquier cifra económica. En la casa de Valeria, la paz volvió de a poco. Elena tuvo un par de crisis más, pero también algunos momentos de lucidez en los que parecía entender todo. ¿Por fin se fue ese hombre?, preguntó una noche, con los ojos clavados en los de su hija. Valeria sonrió, contuvo el llanto y respondió: sí, mamá, por fin. No hacía falta decir más. El alma también reconoce la verdad, incluso cuando la memoria flaquea. Una tarde, Andrés le trajo un ramo de lavandas. No es una cita ni una declaración. Solo quería que tuvieras algo bonito hoy. Valeria lo miró con ternura. No estaba lista para un nuevo amor, pero sí para aceptar gestos sinceros. Gracias, le dijo, y lo invitó a tomar un café en el jardín. Allí hablaron del pasado, del presente, de lo que viene. Sin promesas, sin prisa, solo desde la verdad, que después de tanto engaño, era el bien más valioso. Mientras tanto, Julián se volvió un paria social. Fue despedido de la empresa donde trabajaba. Sus socios lo apartaron hasta que se aclare todo. Sus antiguos amigos dejaron de contestar sus llamadas. En redes, sus publicaciones se llenaban de críticas, burlas o silencio. Aquel hombre seguro, galante, dominante, ya no existía. En su lugar había un rostro cansado, envejecido por la vergüenza. Y eso, aunque cruel, era un espejo justo. Porque no se puede dañar tanto sin que, tarde o temprano, la vida devuelva el reflejo. Valeria decidió cerrar cuentas bancarias conjuntas, vender propiedades compartidas y dejarlo fuera de cualquier decisión futura. No por odio, sino por salud mental. Ya no había nada que los uniera, más allá de los trámites de un divorcio que estaba en marcha. Y aunque sabía que aún quedaban pasos legales por recorrer, también sabía que lo esencial ya estaba hecho. Había recuperado su voz, su dignidad, su dirección. El último paso fue simbólico. Una mañana, Valeria recogió todas las cartas, documentos, fotos, recuerdos que aún la ataban a Julián. Los metió en una caja y los llevó a un centro de reciclaje. No los quemó, no los rompió, los entregó para que se transformaran en otra cosa. Como ella, como su historia, porque entendía que las cenizas no sanan. Pero el reciclaje, sí, le da a lo viejo una nueva forma, una nueva vida. ¿Y tú? ¿Crees que la vergüenza pública es justicia suficiente para quien traicionó tanto? ¿O Valeria debió haber ido aún más lejos? El silencio de la casa era distinto. Ya no dolía. No era el eco de la ausencia de Julián ni el recordatorio de la mentira. Era un silencio limpio, como cuando uno termina de limpiar una habitación y puede, por fin, respirar sin polvo. Valeria lo notaba en los pequeños detalles. La manera en que caminaba descalza sin miedo, el sonido del reloj en la sala, la forma en que el sol entraba por las cortinas sin encontrar sombras que la molestaran. Todo era igual, pero todo había cambiado. Después del escándalo, del juicio moral, del derrumbe público de Julián, vino el vacío inevitable. No el de la pérdida, el del reajuste. Porque cuando alguien desaparece de tu vida, no se lleva solo sus cosas. También deja un espacio que se tiene que reacomodar. Y en ese proceso, Valeria se encontró llorando por motivos que no esperaba. No por él, por ella, por todo lo que había aguantado en silencio, por todo lo que se cayó para sostener una mentira que no era suya. Y esas lágrimas, aunque breves, fueron más honestas que todas las que derramó en los años de matrimonio. Elena, su madre, tuvo días buenos y otros no tanto. En uno de esos momentos de claridad, le pidió a Valeria que la llevara al jardín. Quiero ver las rosas, las tuyas, las que plantamos juntas. Valeria la acomodó en la silla de ruedas y la llevó con calma. Sentadas bajo la sombra de un limonero, Elena le apretó la mano y murmuró: siempre supe que él no era para ti, pero no quise interferir. Valeria sonrió con tristeza. No necesitabas decirlo, mamá. Yo también lo supe, pero tarde. No hacía falta más. Ese momento fue suficiente para cerrar una herida que había estado abierta desde el primer "te quiero" dicho con miedo. Fue en esos días, cuando parecía que el polvo por fin se asentaba, que Julián apareció en la puerta. No llamó, no escribió antes. Simplemente se presentó, con el rostro demacrado, la ropa arrugada, los ojos rojos. Valeria lo vio a través de la cortina y dudó si abrir. Pero lo hizo. No por él, por ella, porque necesitaba ver, cara a cara, lo que quedaba del hombre que una vez pensó que amaba. Solo quiero hablar, dijo él con voz rota.
5 minutos. Ella no respondió. Solo abrió la puerta y se hizo a un lado. Ni bienvenida ni rechazo. Solo espacio. Se sentaron en la sala. Julián comenzó a hablar de forma torpe, atropellada. Todo se me fue de las manos. Nunca quise que terminara así. Me equivoqué. Cometí muchos errores, pero también te amé. Valeria lo escuchó en silencio. No porque quisiera perdonarlo, sino porque ya no le dolía. Y cuando ya no duele, uno puede escuchar todo sin que se le mueva un músculo. No estoy aquí para que me perdones. Sé que no lo merezco. Solo quería decirlo, mirarte y decirlo. Ella lo miró a los ojos. Y por primera vez, lo vio sin rabia. Solo con compasión. Julián, no me debes palabras. Me debiste respeto. Me debiste verdad. Y eso no se arregla con disculpas. Él asintió, cabizbajo. No intentó acercarse. No lloró. Solo se quedó allí, un hombre vencido frente a la mujer que no supo valorar. ¿Te vas a quedar con Andrés?, preguntó de repente. Valeria frunció el ceño. Andrés no tiene nada que ver con esto. No proyectes en otros tus errores. Él no vino a llenar un vacío. Él vino cuando yo ya había aprendido a estar sola. Y con eso, Julián entendió que no había más que decir. Se levantó, le agradeció el tiempo y se fue. Sin drama, sin portazos, sin lágrimas. Solo se fue. Valeria cerró la puerta con una calma que le sorprendió incluso a ella. No sintió alivio. No sintió tristeza. Sintió fin. Y ese fin era necesario. Porque solo cuando se cierra una historia de verdad, puede empezar otra sin fantasmas. Esa noche, durmió profundamente. No soñó con el pasado. No revivió escenas dolorosas. Solo descansó. Como quien, por fin, está donde debe estar. Al día siguiente, Andrés pasó a dejarle unos papeles del centro médico. Se quedaron hablando en la cocina. Café, risas breves, miradas limpias. «Se te ve distinta», dijo él. «Sí», respondió Valeria. Cerré una puerta. Andrés asintió. No preguntó cuál. No lo necesitaba. A veces, el mayor acto de amor es no pedir explicaciones. Solo estar. Y eso, en ese momento, era todo lo que Valeria necesitaba. El día amaneció con un cielo gris, cargado de nubes espesas, como si la ciudad supiera que algo iba a suceder. Valeria preparó café sin apuro. Sabía que Julián regresaría, lo sentía en los huesos. No porque esperara una reconciliación, eso era un capítulo cerrado, sino porque los cobardes siempre vuelven cuando la consecuencia los alcanza. Y él, ahora sin trabajo, sin amigos, sin refugio, buscaría el último rincón que alguna vez le ofreció abrigo. Su casa, pero ya no era suya. Ni esa casa, ni Valeria, ni su historia. A media mañana, el timbre sonó. Ella no se inmutó. Caminó hasta la puerta con pasos firmes, sin ansiedad, sin rabia. Julián estaba allí, como lo imaginó, desaliñado, con la mirada perdida, pero aún con un hilo de soberbia en la comisura de los labios. «Necesitamos hablar, en serio esta vez», dijo. Valeria lo dejó pasar. No por cortesía, sino por control. Sabía que esa conversación sería su cierre definitivo. Julián entró y se sentó en el sofá como quien busca calor en una casa que ya no lo reconoce. «Quiero arreglar las cosas, aunque sea lo legal. No vine a pedirte perdón. Vine a evitar que esto escale más», empezó diciendo, sin mirar directamente a Valeria. Ella lo dejó hablar. Que sacara todo, que intentara salvar lo poco que quedaba. «Podemos negociar. Yo puedo renunciar a algunas cosas si tú no sigues exponiéndome públicamente». Valeria rió por primera vez en mucho tiempo. Una risa seca, contenida. «¿Tú crees que esto se trata de una exposición? Julián, esto se trata de consecuencia. Algo que nunca conociste». Él se tensó. «Tampoco es justo que me arruines la vida por un error». Y entonces, por primera vez, ella se levantó, fue al escritorio y sacó una carpeta que había reservado para este momento. Esto no fue un error. Fue una cadena de decisiones frías, calculadas, egoístas. Y tengo pruebas de cada una. Sobre la mesa puso documentos con firmas falsificadas, extractos de cuentas, mensajes impresos entre él y Jimena, incluso el testamento con enmiendas ilegales. Julián palideció. «¿Qué es esto?», murmuró. «Es tu libertad, Julián. Pero solo si firmas estos papeles», dijo, señalando el divorcio y la renuncia a todo bien compartido. Intentó negarse. «Esto es chantaje». Valeria no parpadeó. «No,
Esto es una elección. Puedes firmar y desaparecer. O puedo dejar que la justicia haga lo suyo. Y créeme, tú no estás en posición de ganar nada. El silencio se volvió espeso. Julián leyó los documentos. Tragó saliva. Sabía que ella tenía razón. Cada línea era una amenaza velada que no necesitaba ser pronunciada. «Me vas a dejar en la calle», dijo con voz quebrada. «No, tú te dejaste. Yo solo estoy recogiendo los pedazos». Firmó. Lo hizo sin una palabra más. Cuando terminó, le devolvió la pluma. «Feliz ahora». Valeria lo miró con calma. «No, pero en paz. Que es mucho más de lo que tú has tenido nunca». Julián se levantó. Se detuvo en la puerta. «Fui un idiota». Ella no respondió. No lo contradijo. Tampoco lo absolvió. Él bajó las escaleras y se perdió entre la niebla de la mañana. Y por primera vez en años, ella no sintió que tenía que cerrar la puerta. Porque ya estaba cerrada. Por dentro y por fuera. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Andrés le trajo una planta para el jardín. «Dicen que las gardenias traen nuevos comienzos», comentó con su sonrisa siempre a medio camino entre lo tímido y lo seguro. Valeria la plantó junto al limonero. «A este jardín le hacía falta un símbolo de lo que viene», dijo. Él la observó. No la presionó. Sabía que aún estaba sanando. Pero también intuía que el corazón de Valeria ya no era una zona de guerra. Era un terreno fértil, esperando solo lo justo. Esa noche, al acostarse, Valeria sacó de la mesita de noche su diario. Escribió sin llorar, sin temblar, sin rabia. «Hoy recuperé mi vida. No gané una batalla. Reconstruí mi historia. Y eso no se celebra con ruido. Se honra con silencio». Cerró el cuaderno, apagó la lámpara y se dejó abrazar por el sueño como hacía mucho no se permitía. No soñó con el pasado. No se proyectó en el futuro. Solo descansó, como quien por fin llegó a casa. El día del divorcio no fue dramático. No hubo discursos ni lágrimas en la sala del juzgado. Solo un trámite, unas firmas y un último cruce de miradas que no decía nada porque ya lo había dicho todo. Julián llegó solo, con un traje que le colgaba como si no le perteneciera. Valeria entró con la frente en alto, sin maquillaje ni adornos. No lo necesitaba. La fuerza de quien ha sobrevivido a una traición no se lleva en el rostro, se lleva en la postura, en la mirada, en el silencio con el que camina. Firmó con firmeza, sin vacilar. Al salir, no miró atrás, porque quien mira atrás busca algo que aún lo ata. Y ella ya no tenía ataduras. Solo un nuevo presente que se abría como una puerta sin cerrojos. Subió a su coche, encendió el motor, y mientras conducía de regreso a casa, no sintió ni culpa ni alivio. Sintió certeza. Esa certeza profunda que tienen quienes han atravesado el infierno y saben que sobrevivir no es suerte. Es decisión. En la tarde, llevó flores nuevas al jardín. Lavandas, gardenias y margaritas blancas. Las plantó con calma, sin apuro. Al terminar, se sentó en el banco bajo el limonero, junto a su madre. Elena, con los ojos entrecerrados por el sol, la miró como si pudiera ver dentro de ella. «Te veo bien», dijo con voz tenue. «Estoy bien», respondió Valeria. Y era cierto, no porque todo fuera perfecto, sino porque ya nada la controlaba. Ni el miedo, ni la culpa, ni el recuerdo. Era libre, y en ese silencio compartido con su madre, selló la paz que tanto había buscado. En los días siguientes, organizó papeles, limpió armarios, donó cosas que ya no necesitaba. No por necesidad práctica, sino como ritual. Dejar ir lo que ya no tiene sentido también es una forma de amar lo que viene. En ese proceso, encontró una antigua caja de recuerdos. Fotos, cartas, objetos de los primeros años de matrimonio. Dudó si tirarla, pero no lo hizo. La guardó en el altillo, no como homenaje a lo vivido, sino como archivo de una vida que fue y ya no es. Una mañana recibió una carta. No un correo. Una carta escrita a mano, con letra torpe. Era de Mateo. Pedía verla. No para justificar nada, sino para hablar. Valeria dudó. No por miedo, sino por protección. ¿Quería abrir una nueva conversación? ¿Tenía sentido? Pero algo dentro le dijo que sí. Que a veces cerrar una historia también implica escuchar el lado del otro. No para aceptar, solo para entender. Y así lo hizo. Se encontraron en un parque. Mateo llegó con ropa sencilla, los hombros tensos, el rostro lleno de arrepentimiento juvenil. No sabía todo. Creí que mi mamá solo estaba haciendo lo mejor para mí.
Me usaron. Pero igual, lo siento. Valeria lo escuchó sin interrumpir. Era un chico confundido, sí, pero también un chico valiente por enfrentarse. Tú no me debes nada, Mateo. Solo espero que no repitas lo que viste. Y que, cuando puedas, seas mejor que ellos. El joven bajó la mirada. Gracias por no odiarme. Ella sonrió. No se odia a quien también fue traicionado. Lo abrazó. No por él, por ella. Por cerrar el ciclo sin llevar rabia al siguiente. Por demostrarse a sí misma que la superación no viene de castigar, sino de no dejarse contaminar. Mateo se fue con lágrimas contenidas. Valeria se quedó sentada un rato más, mirando a los niños jugar, a los árboles moverse con el viento. En ese vaivén, sintió que su alma por fin respiraba con libertad. Esa noche, se sentó frente al diario una vez más. Escribió con letra pausada: fui esposa, fui hija, fui engañada. Hoy soy solo Valeria. Y por primera vez, me basta. Cerró el cuaderno, apagó la luz y dejó que el silencio la envolviera. No como castigo, sino como descanso. Porque cuando todo se ha dicho, cuando todo ha sido enfrentado, lo único que queda es el silencio. Y a veces, ese silencio es la forma más hermosa de libertad. Hoy viste cómo, mientras cuidaba a su madre, la verdad salió a la luz de forma inesperada. Una escapada secreta, una traición, y una presencia misteriosa que lo cambió todo. Pero esta historia comenzó antes, con una sospecha y una decisión valiente: seguir a su propio esposo. Yo dejé aquí en la pantalla final un video donde vas a ver cómo empezó todo, y quién la estaba esperando al final de ese camino. Haz clic ahí y sigue con nosotros, porque cada paso en esta historia revela algo más profundo. El amor puede ser un laberinto de emociones. Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer. Porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.